Hola a todos, chiquillos y chiquillas del primero medio A. Los saludo con mucho cariño después de unas largas semanas de ausencia. Aquí el profe Jorge, pero ya con el tiempo que ha pasado, espero que puedan haber aprovechado de estar más o menos al día con las otras asignaturas o trabajos que tengan acumulados por distintas razones. Y ahora en historia vamos a poner de nuevo un poquito el pie en el acelerador, pero con calma, con paciencia, pero haciéndonos la idea de que ojalá todo salga bien para que semanalmente enviemos una u otra dosis de la asignatura que estamos estudiando en estos momentos y que ya vamos a empezar a recomponer con esta actividad que está aquí en pantalla, que de seguro la están viendo de la manera más nítida posible. Bueno, ¿de qué se trata lo que hay que hacer? Bueno, la publicación explica un poco lo que hay que leer, que sería en este caso no solamente un título con los datos que ustedes siempre tienen que agregar, porque un nombre como una fecha de la cual estén haciendo el trabajo y obviamente el curso va a significar también de quién se trata. La guía corresponde en este caso a una guía de síntesis final. ¿Sobre qué? Sobre básicamente el liberalismo, sus grandes principios y algunas de sus contradicciones que estuvimos o que estuve enviándoles a través de alguna presentación documental, que fue lo más reciente que yo les envié a la plataforma Classroom, o en alguna guía de trabajo con respecto al feminismo, por ejemplo, al movimiento sufragista, en realidad, o a lo zoológico humano, que fue un tema que le di mucho espacio dentro de estas semanas. Bueno, ¿de qué se trata lo que hay que hacer? Yo les voy a ayudar con este video explicativo que no debe ser tan complicado de entender. En primer lugar, hay que saber entonces que esta es la guía final sobre el tema del liberalismo que va a significar el cierre al tema y que va a quedar archivado en Classroom para luego ir pasando al segundo tema que lo vamos a dejar ahí en suspenso. Bueno, ¿de qué se trata básicamente? Aplicar principales contenidos según el objetivo central que está aquí, vistas sobre el término liberalismo sus principales y sus principios fundamentales. Problematización de ideas liberales con prácticas que fueron contradictorias, en este caso los zoológicos humanos, que va a aparecer en esta guía, y en este caso que fueron prácticas contrarias a el discurso liberal. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a trabajar en esta guía final liberalismo, ideas republicanas, o sea, la idea de las repúblicas, de los países que nacen producto de el principio o las ideas del liberalismo, contextualizadas en la Europa del siglo XIX, de 1800 en adelante, y tomando un ejemplo de contradicción también de este ideal liberal en los zoológicos humanos. Bueno, hay dos partes. La primera va a ser de aplicación, básicamente un cuestionario corto de 4 preguntas. En segundo lugar, más abajo, va a haber una segunda parte que es de análisis y problematización de un texto, que es básicamente un texto alusivo a los zoológicos humanos y que si ustedes vieron el documental de la actividad anterior a esta, les va a ser más fácil de realizar. Eso es importante destacar. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, hay que responder 4 preguntas que tienen que ver netamente con las primeras, entre comillas, clases y materiales enviados sobre el liberalismo, sobre todo los primeros PPT y guías. Por ejemplo, hay una pregunta que dice ¿qué es y qué características posee un liberalismo? O ¿qué es el liberalismo en estricto rigor? Bueno, es una ideología, un conjunto de ideas que habla de las libertades y derechos de las personas dentro de un territorio que se considera como un Estado soberano, un Estado libre y no controlado por una única autoridad como un rey. Ya, recuerden que esto es una materia que va en continuo a lo que estuvimos viendo al final del año pasado en octavo con el tema de los absolutismos. Hay preguntas como relacionadas a qué es una república y por qué nuestro país, Chile, está definida como una república, ¿ya? ¿Por qué el poder debe ser limitado según el liberalismo? ¿Por qué esta idea consigna de que el poder debe estar separado y por lo tanto limitado entre una y otras autoridades, como por ejemplo aquí en Chile cuando hay un presidente, hay ministros, hay un senado, hay un poder judicial, etcétera? Eso sale en los primeros materiales de Classroom. O también una pregunta que habla de cuál es la diferencia entre un sistema parlamentario y otro anarquista. En una de las PPTs que yo envié aparecen mencionados estos sistemas de gobierno basados en el liberalismo.
y que ustedes en un principio tenían que elegir, por ejemplo, entre un anarquismo, un parlamentarismo o un constitucionalismo como sistemas de gobierno. Bueno, yo leí varios de esos trabajos y muchos eligieron sistemas como los que están aquí, estos dos, ¿ya? Por lo tanto, van a tener que recordar en algún caso sus trabajos hechos o incluso en el PPT, o si es necesario investigar cuál es la diferencia entre dos sistemas políticos como este, que son muy opuestos. Bueno, aquí abajo ustedes pueden resumir su trabajo o sus respuestas acá. Aquí es simplemente escribir, ¿ya? Porque el texto inmediatamente va a ir bajando, o el recuadrito que está aquí va a ir bajando paulatinamente a medida que ustedes responden la letra A, B, C y D. Luego de eso, va a aparecer en la segunda parte final, que es un texto, que no lo voy a leer obviamente, que corresponde a los zoológicos humanos. Esto se puede hacer sin la necesidad de tener perfecto el trabajo hecho anteriormente sobre el documental de Calafate Zoológico Humanos, pero les recomiendo que hagan ese anterior trabajo para poder hacer más fácilmente esta parte. Esto es un resumen técnico de lo que ocurrió en una situación puntual con un grupo de Selknam y mapuches por allá en 1889, ¿ya? Y que tiene que ver con esta práctica bastante contradictoria al liberalismo llamado zoológico humano. Bueno, ustedes leen y contestan. Aquí mismo, aquí abajito en este cuadrito, es solamente llegar y escribir, por ejemplo, la letra A, los zoológicos humanos fueron, etcétera. Y ustedes escriben, 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 e inmediatamente el cuadro de manera inteligente va a ir agrandándose con las 4 respuestas a estas preguntas. Las 4 preguntas están basadas en el texto. Si usted quiere agregar algún caso, alguna idea, alguna reflexión basada en el documental que se envió anteriormente, es libre de hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo esencial? Leer ese texto, ¿ya? Y escribir aquí abajo las respuestas a las 4 preguntas basadas en lo que dice aquí. Por ejemplo, la pregunta A es muy sencilla. ¿Qué objetivo tendrá el texto que acabas de leer? ¿Informar, criticar, describir o enumerar? Se supone que en las clases de lenguaje anteriores a las de este año, la profesora les debe haber enseñado un poco lo que significa identificar la estructura de un texto. Por ejemplo, literario, noticioso, crítico, algún artículo de internet, etc. ¿Ya? Este texto podría hacer distintas cosas, pero es solamente una de ellas. O es informativo o es un texto que critica, por ejemplo, a los europeos que cazaban indígenas para meterlos a zoológicos, describir simplemente un hecho o enumerar actos respecto a lo que se hicieron con estos indígenas. Por ejemplo, en primer lugar, esto. En segundo lugar, tal cosa. En tercer lugar, tal cosa y así sucesivamente. Eso lo van a ustedes detectar después de leer eso. Eh, y hay otras preguntas que son más analíticas. ¿Qué derechos cree que fueron quebrantados o prohibidos o que fueron abusados a los indígenas cuando estos fueron exhibidos en los zoológicos? ¿Qué tipo de derechos? ¿Derecho a la educación, a la vida, a la salud, a vivienda, al respeto a su integridad, etcétera? Eso ustedes lo pueden también reflexionar. Eh, por ejemplo, hay otra pregunta que dice, ¿por qué fue tan difícil la resolución o respuesta a nivel judicial de que los aborígenes fueran devueltos a Chile? Esa pregunta es un poquito complicada, pero significa una sola cosa. ¿Por qué fue tan difícil la respuesta de parte de los gobiernos como el chileno o de autoridades que protegían a las personas en aspectos judiciales para que estos aborígenes fueran devueltos a su lugar de origen? ¿Qué pasó ahí? ¿Alguna traba? ¿Algún interés de por medio? ¿De intereses económicos? ¿Intereses políticos? Eso también puede uno sacarlo del texto o incluso del documental recientemente ejemplificado. Y también una pregunta como esta, que es la última, que dice, ¿el discurso liberal promovía el reconocimiento del derecho de las personas y la igualdad, por ejemplo? ¿Ya? Realmente el liberalismo es un discurso que defiende mucho la libertad de las personas y por lo tanto que las personas estamos protegidas, estamos seguras, no nos van a coartar por ahí, no nos van a limitar respecto a nuestra forma de vivir y lo que queremos hacer. Pero ¿cómo uno puede explicar la existencia de los zoológicos humanos en esa época en Europa
en medio de un discurso que promueve estas cosas. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está la contradicción? Esa es una pregunta también de análisis que ustedes pueden utilizar a través de este texto, a la cual pueden llegar a través de este texto o de trabajos anteriores. Eso, chiquillos. Ojalá que estos 10 minutitos les hayan servido para escuchar no solamente la voz del profe, sino que también entender un poquito más la actividad final sobre el tema del liberalismo. Espero que les haya ayudado. Cualquier cosa comenten, escríbanme, pero no se demoren demasiado porque los trabajos sí o sí se van a acumular en alguna parte. Por muy virtual que sea este tipo de educación, en alguna parte se está acumulando si no has hecho nada durante este tiempo. Así que ánimo, fuerza, paciencia, les mando un gran abrazo y por favor no duden en pedirle ayuda si la necesitan y la buscan. Porque si no, no voy a saber nada y voy a dar por hecho este trabajo y como les decía, no quiero que se acumule más. Para ustedes, ¿ya? Eso, les vaya muy bien, ojalá les haya servido este pequeño video y ojalá avancen lo mejor posible en sus casas junto a sus familias. Un abrazo, que estén muy bien.